Somos el equipo 6 y nuestro tema es movimiento circular. Estará presentado por Laura, Yasmín, Mía, Omar y Fabián. El movimiento circular es un movimiento curvilíneo cuya trayectoria es una circunferencia. Son ejemplos el movimiento de cualquier punto de un disco o una rueda en rotación, el de los puntos de las manecillas de un reloj, etc. El movimiento circular es el que recorre una partícula o cuerpo por una circunferencia. Este movimiento tiene un eje y todos los puntos por los que pasa la partícula se encuentran a una distancia constante del eje. ¿Cuántos tipos de aceleración hay en el movimiento circular? Circular uniforme. Es el que describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constantes, trazando una circunferencia. Aceleración angular. Cambio que experimenta la velocidad angular por unidad de tiempo. Al igual que la velocidad tangencial, la aceleración angular tiene carácter vectorial. Aceleración tangencial. Cuando un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme, la dirección del vector velocidad va cambiando a cada instante. Esta variación la experimenta el vector lineal, debido a una fuerza llamada centrípeta, dirigida hacia el centro de la circunferencia. ¿Cómo se produce? Se basa en un eje de giro y radio constante. La trayectoria hacia una circunferencia. Además, si la velocidad de giro es constante, se produce el movimiento circular uniforme. Se puede decir que la velocidad es constante, ya que al ser una magnitud vectorial tiene módulo, dirección y sentido. El movimiento circular uniforme es el movimiento que describe una partícula cuando da vueltas sobre un eje, estando siempre a la misma distancia del mismo desplazándose a una velocidad constante. El movimiento circular se produce cuando una fuerza externa fuera del cuerpo actúa en forma perpendicular a la trayectoria que describe el movimiento. Dos conceptos importantes del movimiento circular son el periodo y la frecuencia. El periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa. Sus unidades son ese ciclo o simplemente segundos. La frecuencia se define como el número de vueltas completas que efectúan en un cuerpo en una unidad de tiempo. ¿Cómo se divide el movimiento circular? Empleando teorías sobre el movimiento circular, tenemos que los tipos de movimientos circulares que existen son dos: movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Tenemos que movimiento circular uniforme es un tipo de movimiento en donde la velocidad angular es constante y la velocidad angular es nula. Movimiento circular uniformemente acelerado es un tipo de movimiento en donde la aceleración angular es distinta de cero y constante. Por tanto, la velocidad angular varía en el tiempo. ¿Dónde podemos aplicar el movimiento circular? Cuando una partícula se mueve describiendo una circunferencia con una rapidez constante, se trata de un movimiento circular uniforme. Aunque la rapidez del objeto es constante, su velocidad cambia de dirección, lo que significa que hay aceleración presente, y aunque no varía el módulo de la velocidad, sí varía su dirección. Este tipo de movimiento tiene un eje y un radio que no varían de medida. El movimiento circular uniforme está presente en diversos elementos de la vida cotidiana que giran, como los siguientes. 1. Un lavarropas que realiza el ciclo de lavado. 2. Las aspas de un ventilador encendido. 3. Las ruedas de una bicicleta en movimiento. 4. Un antiguo tocadiscos. 5. Las manecillas de un reloj. 6. Un carrusel de feria. 7. Las hélices de un helicóptero o avión. 8. El tubo de un tomógrafo helicoidal. 9. La turbina de una máquina de algodón de azúcar. Fórmula. Periodo es representado por una T que es igual a 1 entre n, en el que n es igual al número de vueltas que recorre el movimiento. Desplazamiento lineal. Es la longitud del arco o el círculo en un periodo de tiempo determinado. Es representado por una S y su fórmula es 2pi multiplicado por radio. Su unidad de medida es el metro. Frecuencia. Es el número de vueltas en una unidad de tiempo. Se representa por una F, donde es n entre t, número de vueltas y t el periodo. Desplazamiento angular. Es un ángulo y se representa por un 0 con un punto en medio. Se consigue tras pi dos veces. Velocidad lineal. Es la relación entre el desplazamiento lineal y el tiempo transcurrido. Se representa por una v y es igual a 2pi
multiplicado por r, dividido entre t. Velocidad angular. Es la relación entre desplazamiento angular y el tiempo transcurrido. Se representa por una W que es igual a 2pi entre tiempo o periodo. Aceleración centrípeta. Es el cambio de velocidad lineal para un instante considerado. Se representa por una AC, que es v a la 2 entre r.